Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro segundo momento de nuestra tercera sesión de nuestro módulo 4. Eh, Terminamos en nuestra sesión anterior, estuvimos viendo lo que es el proceso de escritura, ¿sí? Aquí está, vamos a retomarlo rápidamente. Aquí está, las etapas del proceso de escritura. Vamos a ver ahora lo que es el cuento, así de manera muy general. Bueno, para empezar, sabemos que el cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? Recordemos rápidamente, la literatura para su estudio se divide en géneros literarios: género narrativo, género poético y género dramático. El cuento pertenece al género narrativo, es un subgénero narrativo. Por lo tanto, pues tiene que tener las características de la narrativa. ¿Cuáles son las características de la narrativa? Para empezar, se cuenta una historia, ¿verdad? Se cuenta una historia donde pues hay un tiempo, hay un espacio, hay personajes, hay un argumento, ¿sí? Y hay una secuencia, es una historia donde por lo regular, pues son hechos imaginarios, fantásticos, pero pues hay diferentes tipos, puede abordarse cualquier tipo de temática. Entonces, en el cuento, pues bueno, primeramente identificamos de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el argumento? ¿De qué vamos a hacer nuestro cuento? Sabemos que nuestro cuento pues tienen que haber personajes que son los seres que van a manifestar la idea que tú tienes. Por lo tanto, estos personajes pues deben de tener toda una vida, deben de tener características físicas, deben de tener características internas, personalidad, filosofía, manera de ser, etcétera. Entonces, esto en cuanto a los personajes, obviamente para que el texto pues tenga sentido, cualquier escrito, independientemente en este caso que sea el cuento, debe de tener una secuencia, debe de tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio, donde es el planteamiento, donde se manifiesta el lugar, donde sucede el cuento, quiénes son los personajes, la trama. En el desarrollo se enfrentan a lo mejor algunos poderes, algunas situaciones se profundizan, ¿sí? Se dan más características del entorno, del tiempo, del espacio, del lugar, de cada uno de estos elementos. Y existe el nudo también, que sabemos que el nudo, el clímax, es el momento de más alta tensión. Y por último, el desenlace, pues donde se cierra, donde se concluye esta historia, esta narración, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos también que les van a servir para poder redactar su cuento. Sabemos que, pues, esa es una de las actividades que van a realizar esta semana. Ahorita vamos a abordar precisamente las actividades. Entonces, frases para escribir cuentos, que a veces es algo que nos conflictúa, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a iniciar? ¿Cómo comienzo? Entonces, aquí mira, están unas frases que te pueden ayudar de inicio. Había una vez, hace muchos años, en un lejano pueblo, érase una vez, en un lugar muy lejano, ¿sí? Todo comenzó, o al comienzo, esto para el inicio, el primer momento de nuestro cuento, para el nudo, desarrollo, y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta, si te fijas, todo esto nos va llevando al momento de más alta tensión, y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Nos vas a dar ahí como ya a profundizar todos esos pormenores, todos esos detalles, esos momentos de más alta tensión dentro de tu cuento. En el desenlace,
que es donde vamos a cerrar. Por ejemplo, puede ser frases como, por último, entonces, finalmente, así fue como, al fin, y puede ser, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, que no necesariamente tiene que ser ese cierre, cada quien tiene su estilo, pero te puedes apoyar entonces de estas frases, puedes elegir incluso una de cada momento y de ahí comienzas tu historia para facilitarte tu narración, porque a veces eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a comenzar? Perfecto, ya tienes tu idea porque en la misma actividad integradora se te dan las indicaciones, las sugerencias de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ya solamente eliges cada uno de estos momentos y a partir de ahí realizas tu narración. Vamos a ver, voy a proyectarles aquí la pantalla para irnos de manera concreta a la actividad integradora 5, ¿sí? De esta semana. Vamos a verla. Aquí está. Bueno, antes de irnos a la actividad integradora, recordar esa parte, aunque ya le hemos mencionado. Gran parte de lo que hicimos ahorita en esta sesión, pues es explicar estos temas, ¿sí? Que se nos comparten en estas actividades, en estos recursos de la semana, ¿sí? Pero me parece importante recordarlo. Es muy importante que antes de realizar tus actividades, revisa cada uno de los recursos de la semana. Todos estos recursos te van a dar los elementos necesarios para que puedas hacer tus actividades de manera correcta. Hablábamos hace un momento del proceso de escritura, ¿sí? ¿Cómo voy a escribir algo o cómo voy a realizar mi actividad integradora si no tengo los elementos necesarios, si no he investigado información que me vaya a apoyar? Entonces, es muy importante que antes de adentrarte a tus actividades, primeramente revises cada uno de los recursos. Son recursos extraordinarios, recursos muy interactivos, muy fáciles de comprender. Entonces, importante, ¿no? Utiliza alguna técnica de lectura, subraya, haz tus propias anotaciones, realiza algún esquema, lo que tú gustes, pero realiza un proceso para que puedas realmente obtener lo que estás buscando, las herramientas, la información necesaria para que tus actividades pues sean de calidad, para que puedas obtener el mayor puntaje y no necesariamente únicamente el mayor puntaje, sino todo lo que viene con ese puntaje. Es decir, que desarrollaste las habilidades, el conocimiento, los valores, etcétera. ¿Sale? Entonces, dicho esto, vamos ahora sí a ingresar a nuestras actividades de la semana, que ya las sabemos, nuestras dos actividades integradoras, que en este caso, pues esta es la que vamos a, la primera es a manera de la realización de una actividad, de un documento como tal, y la segunda actividad integradora, pues esa manera de foro, sin descuidar también el foro aprendiendo, ¿sí? Pero la actividad integradora son estas dos. Sabemos que las actividades formativas también son sumamente importantes para el desarrollo de las habilidades, el conocimiento y los propósitos que necesitamos o que vamos a desarrollar en esta tercera semana, ¿sí? Muy bien, vamos entonces ahora sí, sin más preámbulos, a adentrarnos a nuestra actividad integradora 5. La literatura, si bien es cierto que se ve influida por el momento histórico y el contexto, claro que sí, ya lo abordamos, también lo es que suele abordar temas que se mantienen vigentes desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, ya lo decíamos también, como el amor, la traición, la crítica social, entre otros. Por ello podemos identificarnos con los textos aun cuando hayan sido escritos hace mucho tiempo e incluso hacer adaptaciones de los textos en un contexto actual.
Esto nos sirve para darnos cuenta de que somos muy parecidos a los seres humanos que existieron antes de nosotros, totalmente, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Identificará situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario, el cuento, ¿verdad? Que ya abordábamos. Además de que recuperarás aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura cuando narres tu cuento de manera oral. Aquí viene lo que necesitas, identificar situaciones actuales en textos, ubicar los elementos de argumento y personajes, señalar las características de personalidad de los personajes, ¿sí? Pues son seres que pues tienen que tener aspectos físicos, aspectos internos, identificar elementos agradables, divertidos, escribir textos literarios, grabar archivos en audio, subir archivos a la nube, compartir enlaces, documentos a la nube. Entonces, ¿qué vas a entregar? Un documento elaborado en procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico, ¿sí? En las actividades anteriores, en la actividad, me parece que es en la actividad integradora 3, ahí vienen claramente cómo poder subir audios a la nube, sí vienen varios enlaces ahí por si tienes dudas, que me parece que hasta ahorita no ha sido el problema o no ha sido algo que pues nos cueste trabajo, pero ahí están aquí mismo en los recursos de la semana. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Vas a leer esta breve reseña de Aristófanes, ¿sí? Que se llama Las nubes. Primeramente, pues vas a revisar las páginas de la 1 a la 22. Haz clic en la literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento. Ya lo tengo por aquí listo. Vamos a compartirlo. Aquí está. Aquí está nuestra actividad, sí, que nuestra actividad integradora 5. Ya que reflexionaste y leíste el fragmento de Aristófanes, el fragmento de las nubes, ¿cuál es el argumento? ¿Sí? ¿De qué trata este texto? ¿Quiénes son los personajes? Menciónalos aquí, el total de ellos. ¿Cuáles son sus características de personalidad de los diferentes personajes? Menciónalos de manera general. Carismático, enojón, no sé, características de personalidad de manera muy general, ¿sí? Menciónalas y explica si esas características las puedes reconocer en personas de la actualidad. Sabemos que sí, y ya mencionábamos que pues todos esos rasgos de personalidad los tenemos todos independientemente de épocas distintas, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar este tipo de rasgos. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Hay varias, ¿verdad? Ya les tocará a ustedes compartirnos. Pues para no dar las respuestas aquí tal cual, ¿no? Manteniendo los personajes, ojo, manteniendo los personajes, el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero lo vas a adaptar a este contexto actual, ¿sí? Este chico, ¿no? Que hacía que sus padres malgastaran su dinero, que los endeudaba y demás, bueno, adáptalo a una situación actual, ¿sí? Alguna problemática que tú mismo inclusive hayas pues observado, hayas conocido, y entonces hay que tomar el argumento y los personajes, pero lo tienes que adaptar, ¿sí? En nuestro contexto actual. Dice, ahora, para esto, pues organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos,
Escribe, revisa tu cuento. Sí, sabemos que es una etapa fundamental. Reflexiona, ¿cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad y los elementos graciosos que se muestran en el texto. Posteriormente, graba graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribes, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta que tengas la versión final. Ahora sí, pegas, subes tu audio a la nube y pegas el enlace aquí. Por favor, repito nuevamente, revisen muy bien que el audio, que cedes los permisos, que realmente es posible escucharlo, que tienes un volumen adecuado, que tampoco se escucha como si estuvieras gritando, pero tampoco está tan bajito, ¿sale? Que sea algo armónico, algo adecuado. Posteriormente, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste de manera oral. Aquí tienes pues, la oportunidad de estar revisando constantemente, ¿sí? Por último, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Pues muy parecidas, ¿verdad? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? ¿Qué dicen? Pues claro que sí, ¿verdad? Definitivamente, ya les mencionaba hace un momento, podemos disfrutar del aprendizaje, podemos divertirnos y de esa manera creo que nos queda un aprendizaje aún más significativo. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en el audio y al escribirlo? ¿Cuál de estas formas de narración te fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas te ofrece la oralidad frente a la escritura y viceversa? Diferentes, ¿verdad? Eh, en la oralidad, pues se pone de manifiesto el tono, la fluidez, el ritmo, la entonación, ¿sí? En cambio, en la escritura, esos elementos no, pero sí la cohesión, la coherencia, la acentuación, los signos de puntuación, para todos esos elementos, para que realmente el texto pues tenga coherencia, ¿sale? Muy bien, cualquier pregunta con gusto, nada más es de que levanten su mano o nos escriban en el chat. Vamos a regresar nuevamente a la plataforma para irnos con la segunda actividad integradora, en la cual ya hemos estado compartiendo, que es nuestro foro. Aquí está nuestra segunda actividad integradora, que es la actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas. Al leer textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más, vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con las experiencias de los personajes, sentimientos, conocimientos y emociones. A esto se le conoce como experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. A diferentes textos. Podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF, un meme, literatura. Pues claro que sí, ¿verdad? Pues son estas formas emergentes precisamente de literatura y que los recursos de la semana nos dan fe de ello. ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? Definitivamente sí, pero pues ya estamos reflexionando y compartiendo aquí en el fondo, en el foro. El propósito de esta actividad es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. ¿Cómo vamos a participar en este foro? Primeramente, en tu primera aportación,
describe con tus palabras lo que es la experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. En tu segunda participación, comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Sabemos que sí, porque están utilizando el arte de la palabra, la creatividad de la misma, porque expresan emociones, sentimientos de una forma bella. Pero bueno, ya estamos argumentando y compartiendo aquí en el foro. En tu tercera colaboración, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs, que esto no nos imposibilita, todo lo contrario, un nuevo espacio, una nueva forma donde podemos experimentar todo tipo de emociones y disfrutar del maravilloso mundo del arte. Realiza una opinión sobre alguna de las aportes de tus compañeros. Sabemos, pues hay que hacerlo de manera respetuosa, de manera amistosa. Y en tu última contribución, responde al planteamiento. ¿Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. ¿Por qué me dices que sí se puede vivir experiencias estéticas? Sí, bueno, pues ya aquí estamos compartiendo todos estos aportes muy significativos en nuestro foro, ¿sale? Entonces, pues recordarles nuevamente que es importante, todas las actividades son importantes, desde las actividades integradoras, formativas, la participación en los foros, todo es muy importante para que puedas desarrollar los aprendizajes, los objetivos de este módulo. Entonces, bueno, pues hemos llegado al fin de nuestra tercera sesión, de nuestro módulo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir. A ver, vamos a leer aquí en el chat. No, ninguno, nos dice Jamín. Gracias, Jamín, por tu participación. Ok, entonces si no tenemos ningún comentario o alguna duda, recordarles, pues aquí estoy disponible en la plataforma, algún mensaje, alguna duda, lo que ustedes gusten, estoy para servirles. Recordarles también que, como lo he hecho en sesiones anteriores, sus actividades se evalúan conforme al día de entrega. Revisen siempre, por favor, es muy importante que revisen todos los recursos, absolutamente todos los recursos que se nos comparten en la plataforma. Les he compartido bastantes recursos en el foro de novedades para que se apoyen en la realización de sus actividades y para complementar también nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento en este bello mundo de la literatura. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a dar cierre con esta siguiente frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois, que es justo lo que es la experiencia estética, ¿verdad? Volver a vivir a través de nuestros escritos o de los escritos de los diferentes autores para experimentar todo tipo de emociones y que nos impulsen a ser mejores, a ser más felices y más empáticos con nuestra sociedad y con nuestro entorno. Les agradezco su presencia y pues estoy para servirles. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias y pues estoy para servirles. Nos vemos. Bye.